Hola, muy buenas tardes o muy buenas noches donde quiera que se encuentren. Gracias por acompañarnos en otro episodio más de La Hora del Miedo. Existen seres extraños que se disfrazan de una entidad religiosa para poder acercarse a uno de nosotros y así lograr su objetivo de poder hacernos daño. Siempre le tenemos una confianza a este tipo de personajes porque ya sea un sacerdote, un pastor o una entidad religiosa, siempre le vamos a dar la confianza, más de lo que deberíamos. Y tal vez estos seres no sean lo que parecen. Me siento confuso pero a la vez atemorizado. Desconfío hasta de lo que mis propios ojos ven y de lo que mis oídos escuchan. Todo esto es tan perturbador como la mente misma de mi madre. Tengo miedo hasta de contarlo y parecer loco como ella. El médico sugirió hospitalizarla, pero también era cierto de que por su debilidad y estado era peligroso sacarla. También por su tosudez. Desde un principio dejó claro que no quería nada de hospitales, que si debería morir sería en su lecho, que viviría su enfermedad en su casa y que respetaran su voluntad. Actuamos rápido con la ayuda del médico. Paramédicos se hicieron presentes por la tarde preparando a mamá para meterle una unidad de sangre. Por momentos parecía lúcida y consciente de su estado. En otros balbuceaba cosas sin sentidos, entre dormida. Alimentada solo por una unidad de suero, pues todo lo que se le intentaba dar lo devolvía en arcadas y vómitos. Otra dosis de somníferos la mandó a un sueño profundo. Debía estar lo más tranquila en el proceso de transfusión, así que esperábamos a que descansara algunas horas. Minutos más tarde, bajé por un café y me tiré en el sillón exhausto, pensando con tristeza de que mamá vivía sus últimos días de forma tan horrible. Caí en un pesado sueño y no tengo la certeza de cuánto tiempo transcurrió hasta que el estremecedor grito de Laura me despertó de golpe. Pensé, una pesadilla, pues al reaccionar todo estaba silencioso. Un segundo grito me devolvió a la realidad, subiendo rápidamente las escaleras que provenían del cuarto de mamá. Al llegar, la escena fue grotesca. Mamá sentada en la cama, completamente ensangrentada, bebía de la bolsa de sangre que le suministraban. La había desprendido del equipo transfusor, el cual también arrancó de sus venas, metiendo su boca con desesperación en aquel plástico que apretaba con ambas manos, sedienta, completamente enloquecida. Laura, a un lado de la puerta, yacía pálida, como quien ha presenciado una escalofriante escena de terror. Me miró con ojos llenos de pavor por unos segundos. Luego corrí hacia mamá, a contenerla de ese espeluznante e incomprensible acto, costándome un par de minutos poder calmarla y recostarla nuevamente. Cuando logré mi cometido, solicité a Laura su ayuda para poder limpiarla un poco y cambiar su camisola, pero le costó reaccionar, acercándose con miedo a mamá, que balbuceaba incoherencias que no puse atención en este momento. Luego de media hora, volvió algo de calma. Mamá dormía nuevamente, pero Laura seguía conmocionada por el incidente. Había actuado de forma violenta cuando se acercó a controlar su irracional acto, con una actitud y fuerza no propias de su estado. Ella dijo. También comentó que le había gruñido horrorosamente mostrando sus dientes. ¿Qué diablos pasa con mamá? ¿Qué clase de locura la posee y la acompaña en su enfermedad? Había pasado por alto hasta este momento la fuerza en la que tuve que aplicar para contener a mamá, y mi antebrazo había vuelto a sangrar de su herida. Laura aplicó curaciones nuevamente. Aquella mordida de mamá no había sido tan superficial como pensé. Ya era tarde. Molestar al médico nuevamente no tenía mucho sentido, pues Laura revisó su estado en el cual se había estabilizado y dormía profundamente. Mandé a Laura a descansar haciéndome cargo de la vigilancia por esta noche. A los minutos llegó con frazadas para cobijarme en el sillón y una taza de té caliente para contrarrestar el frío reinante de la noche. Tirado a escasos metros de su lecho, la observé con una enorme tristeza, recordando momentos de mi infancia e intentando vislumbrar su rostro de aquellos años. También di un recorrido ocular por el cuarto bajo la luz tenue de la lámpara sobre el buró, recordando momentos vívidos aquí adentro. Fue recién en este instante que me percaté de algo muy peculiar, algo que no había notado desde que pisé la casa, algo que me pareció tan inquietante como todo lo que estaba ocurriendo con mamá y la casa misma. ¿Dónde estaba el crucifijo de mamá? Mamá era muy religiosa y siempre mantuvo el enorme crucifijo que papá le regaló, adosado a la pared.
en la cabecera de su cama. Recuerdo que fue hasta bendecido cuando fuimos a la capital en la catedral y extrañamente ya no estaba. Solo la decoración de la pintura a su alrededor daba cuenta de dónde siempre estuvo. Había sido removido, al parecer hace muy poco. También toda la simbología religiosa que recordaba de pequeño en este cuarto ya no existía. Todo era tan extraño, pero pensé que en 20 años claramente muchas cosas podían haber cambiado, incluso ciertos fanatismos religiosos de mis padres. Pronto los ojos me pesaron y me acurruqué a conciliar el sueño un par de horas en donde pesadillas horribles me atacaron. Veía a mamá de punta, en blanco, visitándome como un fantasma, como una especie de holograma en un horrible panteón lleno de tumbas y cruces. Yo era un niño de tan solo 7 años, pero el aspecto de mamá era el actual, aún más mortuorio. Cuando sentí una presión en mi antebrazo, pensé que era parte de mi pesadilla. También ver el rostro de mamá, arrodillada a mis pies, succionando con su boca ensangrentada mi herida. Desperté, asustado y con los ojos entreabiertos. Comprendí que no era un sueño. La presión de mi antebrazo era tan real como el dolor que causaban sus dientes sobre mí. Salté del sillón frenético del horror, quitándome con fuerzas a mamá y tumbándola al piso. Quedó sentada mirándome con un rostro enloquecido, sádico y hambriento como un animal carroñero. Algo de piel estaba nuevamente desprendida y borboteaba más sangre aún de la misma herida que ya la había causado. Observaba con total desquicio mi antebrazo, como poseída o hipnotizada por la sangre que emanaba. ¿Qué diablos te sucede, mamá? La encontré y le dije en voz alta, pero ella pareció ignorarme. Su fijación era solo mi antebrazo ensangrentado, intentando luego, en arrastras con poca fuerza que le quedaba, llegar a él nuevamente. Laura entró en cosa de minutos y me ayudó a contenerla mientras cubría mi herida. La devolvimos a la cama entre balbuceos que salían de su boca. Llamé rápidamente al tío, no importando la hora. Mamá debía ser hospitalizada cuando antes, y 1 hora más tarde llegaba con su vehículo para trasladarla al hospital regional. Le cambiamos su camisola inmunda y ensangrentada, y una repulsión extraña me causó ver su delgado y huesudo cuerpo lleno de moretones en el torso y extremidades. Como un doctor, comencé a inspeccionar sus partes violáceas, llamándome la atención sus muslos interiores donde se alocaba la mayor parte de la púrpura, en una especie de sarpullidos y extraños puntos sobre la piel. En el hospital, los médicos confirmaban un trastorno de plaquetas denominado trombocitopénica trombótica, que ocasionaba coágulos de sangre en todo su cuerpo y que estaban bloqueando el flujo de sus órganos vitales. Claramente, era a causa de su leucemia, pero un análisis de sangre más exhaustivo se llevaría a cabo, ya que también hay otras causas comunes como el envejecimiento mismo, contusiones por traumatismo o la extracción de sangre. No era para nada alentador el diagnóstico, pero mamá estaba en buenas manos y nos sentíamos en cierta forma algo más aliviados con ella hospitalizada. Tampoco podíamos hacer mucho en casa. Al atardecer siguiente, y bajo una torrencial lluvia, aquel extraño padre tocaba nuevamente el timbre. Llevaba un enorme paraguas negro que le cubría la mitad de su rostro. Salí de pocas ganas a atenderlo. Ya me estaban molestando sus visitas, así que me planté a la entrada a pie firme, no dándole indicio alguno de que era bienvenido. Muy buenas noches. Pasaba a visitar a su madre, entregarle la unción y a orar para fortalecer su esperanza en su delicado estado de salud, dijo levantando el paraguas para mostrarme un rostro afable y bondadoso que casi me convence, pero no, seguía sintiendo una impresión extraña sobre aquel sacerdote. Muchas gracias, pero mamá no está en condiciones de recibir a nadie por el momento. Los médicos indicaron descanso absoluto y nada de visitas. De igual modo, le agradezco su gesto y preocupación. Luego movió el paraguas para atrás, elevó su mentón y su mirada se clavó un segundo en el piso, particularmente en el ventanal del cuarto de mamá. Mirada que sostuvo largos segundos, no importándole que el agua escurriera sobre su pálido rostro, atraído de sobremanera con aquella habitación. Luego me miró nuevamente, esbozando una sonrisa. Se despidió cordialmente y manifestó la preocupación por el estado de mi madre, y le dejó cordiales saludos. Sin embargo, me dio la impresión de que no había creído en mis palabras. Con mamá en el hospital no era necesario tener a Laura, al menos no esta noche. Por ello le indiqué que se fuera a descansar a su casa. De igual forma pagaría la semana completa de sus servicios.
Ella necesitaba descansar, dormir y recuperar fuerzas. Habían sido días extraños, pero también tristes, sobre todo pensando en mi madre y que tal vez sean sus últimas semanas de vida. Cené y me fui a cama, apresurado, pero me dormí rápidamente ante el agobio que traía a cuestas desde la noche anterior. Un estruendo en el cielo me hizo retumbar los vidrios, y esto la desacomodó. La lluvia también era intensa, y maldecía el temporal por desvelarme, pero aquel trueno fue la advertencia de que algo estaba ocurriendo en la casa. Alguien me rodeaba. Al poner oído fino en el interior, noté con espanto ruidos extraños que destacaban el crujir del piso por las escaleras. Eran pasos que luego llegaron al segundo nivel, justo afuera de las habitaciones. Recordé que había enviado a casa a Laura y solo el tío tenía llaves. Miré la hora. Se me hacía imposible que fuera él. Era la 1:15 de la madrugada. De igual forma me acerqué a la puerta y coloqué rápidamente pestillo en caso de estar siendo invadido por ladrones. Esperé con cautela unos instantes para corroborar los siniestros ruidos. Tal vez me confundí y había sido solo la intensa lluvia azotando las ventanas y paredes conducidas por las fuertes ráfagas de viento. Aquel pensamiento me alivió, pues solo eso sentía. Abrí la puerta sigilosamente para evitar el rechinar de las bisagras. Aún tenía miedo. Saqué únicamente mi cabeza y observé a mi izquierda, hacia el sector de la escalera. Gracias al tragaluz justo sobre mi cabeza en el pasillo y a un relámpago que iluminó la casa, pude notar que no había absolutamente nada inusual y ninguna figura humanoide caminando. Luego giré mi cabeza hacia la derecha y esperé que otro relámpago hiciera lo suyo nuevamente. La luz del pasillo estaba muy distante y un extraño miedo me impedía salir del cuarto a encenderla. Parecía un niño asustadizo y aterrado por la oscuridad de una inmensa y antigua casa. Cuando aquel relámpago iluminó, no vislumbré tampoco ninguna figura, pero con sorpresa noté que la puerta de la habitación de mamá estaba entreabierta. Aquello me aterró. Personalmente la había cerrado. Por ello, la idea de que algún ladrón estaba dentro de la casa había vuelto. No tenía que armarme, pero debía hacer algo. Así que salí envalentonado por el pasillo, pero con cautela, hasta las barbas mismas del cuarto. ¿Quién anda ahí?, pregunté tontamente, sin empujar la puerta. Obviamente no hubo respuesta, así que la empujé con mis dedos y comenzó a abrirse lenta y espeluznantemente, rechinando como todo lo viejo de esta casa. El interruptor estaba a mi izquierda, pero desde mi posición aún no lo alcanzaba. Debía de dar un paso más y estirar mi brazo para llegar a él. La penumbra del cuarto atemorizaba, más cuando comencé a sentir una presencia en él. Fue en este momento que empecé a temblar. El miedo se apoderó de mi ser. Un relámpago iluminó el cuarto con tonos azulados y con ello una sombra humanoide se movió desde un rincón cercano de la cama, ágilmente hacia las gruesas y enormes cortinas. La horrorosa visión me hizo retroceder en un reflejo natural, pero luego de absorber aquel espanto avancé y desde el umbral estiré mi mano y encendí la luz. Una de las 4 bombillas del candelabro que colgaba al centro no encendió. La miré por un instante como rogando que prendiese, pues necesitaba toda la luminiscencia posible en aquel momento de horror. Las cortinas, de un marrón intenso, caían al piso en 2 paños, la casi altura misma del cuarto. No estaban de todo cerradas, permitiendo un espacio entre ellas, de más o menos unos 50 centímetros donde se colaba la luz de los rayos. Uno de los paños oscilaba sutilmente y se notaba la diferencia de su par, que ocultaba la figura humanoide detrás de su tela. ¡Dios santo! No había sido una pareidolia estimada por los relámpagos y las sombras. Aquella forma siniestra era real, como el miedo que yo sentía, y se escondía detrás de la cortina. Mis piernas comenzaron a temblar. También lo hizo mi voz cuando lancé amenazas de tener un arma de fuego y de haber llamado a la policía. Fueron segundos, pero demasiado interminables, en el que sudé, agitado, también confuso. No podía pensar con claridad en mis acciones, ni cómo diablos saldría de la situación. Aquella figura, humanoide, pareció tomar la iniciativa, y pronto una de sus manos se asomó aferrada a la cortina. Esta era una mano huesuda, de falanges alargadas, de aspecto mortecino. Sus uñas parecían alargadas y oscuras, como las cutículas que estuvieran contraídas en demasía. Comencé a jadear,
y sentí que el cuarto se achicaba sobre mí. Luego aquel rostro comenzó a emerger tras la tela. Lentamente comenzó a descubrirse, dejando a la vista su horrible rostro pálido de pómulos prominentes, de ojos enormes, ojerosos y oscuros como el abismo. Me observó directo a los míos, y una fingida sonrisa me mostró sus pútridos y anómalos dientes amarillentos y en excesiva cantidad, con encías oscuras contraídas que los hacían ver espantosamente grandes. Petrificado, la respiración se me cortó al instante. Hipnotizado por su siniestra y perturbadora mirada y su horrible aspecto, con su cabeza y medio cuerpo al descubierto, caí en cuenta que aquel rostro me era familiar. Esa horrible y peculiar cara ya la conocía, y su atuendo negro con sombrero de media copa me confirmó los peores horrores. Oh, por Dios, ¿cómo podía ser posible? Era él. El espeluznante encuentro terminó con aquel personaje siniestro saltando por la ventana. El estruendoso estallido de los vidrios me hizo reaccionar, pero no fui capaz de acercarme a la ventana hasta minutos después. Eran casi 7 metros de altura, imposible que no hubiese terminado con sus extremidades fracturadas, o incluso algo mucho peor. Sin embargo, no había cuerpo alguno retorciéndose del dolor allá abajo, tan solo aquel sombrero de media copa empapado en lluvia y lodo. Este quedó como evidencia. Llamé a la policía, también al tío. Tenía demasiado miedo y confusión de lo que estaba ocurriendo en la casa. Intenté incluso contactar a Laura, pero yo no tenía el número de su casa a mano. Esperé en el umbral y pronto las balizas a lo lejos me dijeron que ya podía tener algo de tranquilidad. Aún yo seguía temblando, seguía tartamudeando cuando explicaba a los oficiales lo ocurrido. Subieron a la habitación y desde el ventanal hecho trizas observaron hacia abajo recreando mi relato y el salto de aquel ser. Luego revisaron la casa completa, los alrededores del antejardín y el patio. Solo aquel maldito sombrero de media copa era mi prueba de que habían invadido la casa. Cuando vinieron las preguntas sobre la descripción del sospechoso, dudé en instantes de decir la verdad. Parecería un loco si les contara que el sacerdote de la parroquia brincó desde el segundo piso. ¿Qué les diría? ¿Que entró a robar mis enseres para el diezmo? Era una completa locura. Estaba tan confundido, pero terminé declarando que aquel hombre tenía vestiduras sacerdotales y que el sombrero allá abajo era prueba de ello. Los oficiales se miraron confundidos. Más lo estaba yo, pues no tenía ninguna idea de por qué había entrado a la casa. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál era el propósito de hurgar en el cuarto de mamá? Pues si bien tiene algunas cuantas joyas, todo estaba perfectamente en su lugar. Fue ahí cuando recordé las visitas a mi madre desde meses y la insistencia en los últimos días de verla. Todo se tornó más confuso, pero lancé toda la información que tenía y que creía que los oficiales, por más bizarro o inverosímil que pareciera, me creerían. Minutos después llegó el tío, a quien puse al corriente de los acontecimientos. A él también le pareció desde un comienzo un poco raro del padre aquel, pero no podía desconfiar del atuendo y que venía de nuestra parroquia de toda la vida. Al menos eso dijo cuando se presentó meses atrás. Él me dijo. Le pregunté si había corroborado que efectivamente era de nuestra parroquia, pero como todo buen cristiano, no se acercaba a misa desde hace mucho tiempo. La policía decidió en ese momento visitar la parroquia. Como era de costumbre en la zona, los sacerdotes designados vivían en la casa parroquial, que había levantado a unos metros de esta. No dudamos en acompañarlos. Era el testigo ocular, así que rápidamente nos subimos a los carros y un oficial tomó el empapado sombrero como prueba. La parroquia estaba a unos 20 minutos de la casa, junto al lago. Fui bautizado y comulgado en ella, y participaba de niño los domingos en la misa junto a mi familia, por lo que había cierto cariño hacia ella. Nunca hubo noticias extrañas de la parroquia o de sus sacerdotes, salvo aquel extraño incendio que casi lo consumió mucho antes de que yo naciera. Lo que sí me parecía extraño es que estas parroquias o iglesias siempre mandaban sacerdotes de otras partes e incluso de otros países. Algo que siempre le pregunté a mamá, pues me parecía raro que el pueblo depositase la confianza y escuchara la palabra de Dios de boca de un extraño, que solo por vestir ropas eclesiásticas era enviado por Dios o por el Vaticano mismo. El temporal no daba tregua y eran casi las 3 de la madrugada,
hora no muy apropiada, pero la policía insistió pensando en que quien irrumpió la casa podría estar gravemente fracturado luego de caer desde dicha altura. Pero más creo sentían morbo ante la posibilidad de que un sacerdote ande por las noches metiéndose a las casas. El oficial nos ordenó quedarnos en el patrullero desde donde observamos hacia la puerta de la casa parroquial. «Padre Juan», creo que fue lo que escuché de los oficiales entre truenos y relámpagos ensordecedores mientras golpeaban la puerta. Una luz se encendió y a los minutos la puerta se abrió, dejando a la vista una gorda y anciana figura en un camisón de dormir. Una especie de decepción me abordó, pues tenía la clara idea de que aquel espeluznante padre, si es que realmente lo era, saldría por aquella puerta. Salí de la patrulla y me acerqué para convencerme de que no era él en absoluto. Necesitaba ver su rostro, que me resultó totalmente opuesto al que causó mis temores en la casa. Uno de los oficiales volvió a la patrulla y agarró el sombrero para mostrárselo y explicarle la situación, quedando algo confuso y extrañado. El viejo padre lo inspeccionó, indicando que no podía dar certeza si era de su colega, el padre Anselmo, quien había llegado hace poco para el traspaso de cargo, pues el viejo padre Juan estaba casi a su retiro. Debe de ser él. Sin embargo, su apellido no era Moldovan, pero concordaba con los tiempos de su llegada al pueblo. La policía miró la hora y decidió dejarlo para mañana. Creo que solo querían justificar su turno para entregar algún informe a sus superiores de que hicieron algo durante la noche. Insistí con enfado frente al padre Juan, quien comentó que muy temprano por la mañana el padre Anselmo abriría la parroquia, que podíamos encontrarlo cerca de las 9 para enclarecer las dudas. Decepcionados nos fueron a dejar a casa y el tío amablemente me hizo compañía. Conversamos de los extraños sucesos y de aquel hombre en vestiduras sacerdotales, también de mamá y de la extraña posible reacción con este personaje. Terminamos recordando cosas de antaño y a eso de las 5 de la mañana nos venció el sueño y el cansancio. Yo me fui a la cama con la ansiedad de que en algunas horas partiría a la parroquia. Yo no esperaría a la policía. Debía personalmente atender este asunto y enfrentar a ese padre ahora en su territorio. A las 8 de la mañana estaba listo y desayunado. El temporal de anoche iba en retirada, pero seguía lloviendo con menor intensidad. El tío me acompañaría a la parroquia. La idea era llegar temprano para hacerle guardia a su llegada y encararlo desprevenido. Luego, al margen, como resultase el encuentro, iríamos al hospital a visitar a mamá. En el camino me frotaba las manos sudorosas por la ansiedad, ya que vendría aquel encuentro. Era una segunda parte, pero esta vez la sorpresa y el espanto nos las llevaría él. Aparcamos a unos pocos metros de la parroquia, dejando el motor encendido para que funcionase la calefacción. Un espantoso frío mañanero típico de nuestra región calaba los huesos. Eran las 8:40 y esperamos con nervios a que apareciera por alguna de las 3 calles que daba a la parroquia. La idea era reconocerlo y luego ir por la policía para sorprenderlo ahí adentro, sin darle chance de que arrancara por alguna ventana como anoche. Lo imaginaba cojeando, maltrecho de sus piernas, tal vez con un brazo vendado o su cara llena de cortes por los vidrios. Pero no fue así. Una figura sacerdotal apareció por la avenida Pedro Mott, y no era lo esperado. Era un cuerpo de mediana estatura con algunos kilos de más, acumulados a la mayoría en su vientre, enfundado en traje negro, maletín y un sombrero de media copa que avanzaba lentamente hacia la parroquia. Me confundí. Yo no entendía absolutamente nada. Pensé que no era él y pasaría de largo quizás a otro lugar. Pero cuando se detuvo y avanzó hacia las puertas laterales de la parroquia, me bajé rápidamente para abordarlo. Se sorprendió, pues casi llegué corriendo sobre él. Claro, él era el padre Anselmo, quien efectivo y prontamente tomaría el lugar del padre Juan. Absolutamente no guardaba ningún parecido con el padre Moldovan, nombre que dijo tampoco había escuchado desde su llegada. También nos confirmó que no había más sacerdotes, diáconos o personas cerca de la parroquia con las características o nombre que nosotros buscábamos. ¿Qué diablos era el personaje a ese entonces? Mi cabeza iba a estallar de la confusión y de tanto pensar en la identidad de aquel supuesto padre y la reacción que tenía con mamá en la casa. Llamé a Laura por algunas respuestas, pero tampoco tenía idea si había alguna conexión con mamá.
solo confirmó lo ya conocido sobre sus visitas, que subía a su cuarto y se encerraban en él a rezar por más de una hora, que siempre lo hacía al anochecer y que jamás se había presentado en pleno día, que ella recordara. Le pregunté si había presenciado alguno de esos encuentros religiosos. Respondió que no, que mamá pidió siempre privacidad con aquel hombre. Pensé entonces en un amante, buscando la forma más ridícula de estar con ella sin levantar sospechas, pero me parecía tonto. Mamá había enviudado de años, o quizás un amorío de antaño con quien engañó a papá. Pero qué idioteces estaba pensando. Le comenté las estúpidas ideas al tío, que se echó a reír de inmediato. Por la tarde, y luego de ver a mamá, pensé que todo esto tendría algo más de tranquilidad reposando en la casa. El estado de ella era tan delicado que poca información podíamos sacarle. Solo balbuceaba por sus escasas fuerzas. Pero cuando le mencioné al padre, su mirada cambió completamente. Su rostro parecía desencajarse y sus ojos agrandarse con algo de lucidez. Me observó directo a los ojos como queriendo confesar algo, y sus pulsaciones en el monitor de vida comenzaron a marcar un ritmo acelerado. Una enfermera hizo un ingreso justo en aquel momento y nos regañó, exigiendo que nos retiráramos. Antes de ello, me despedí de mamá tomando su mano y la besé. Tenía aquellos moretones horribles también en sus muñecas y antebrazo. Le volteé el brazo para verlos con claridad, y tenía unos pequeños agujeros que parecían un horrible sarpullido. Le pregunté a la enfermera si eran producto de agujas, por donde metían suministros o fármacos a mi madre, pero no. Se acercó, tomó su brazo y observó sus muñecas con rostro de extrañeza, mostrándome luego dónde iba el catéter, mucho más arriba. Otras ideas vinieron a mi cabeza, más estúpidas o inverosímiles, diría yo, pero eran ideas siniestras, escalofriantes y a la vez irrisorias, ideas que ni yo mismo creería si me las contaran. Sin embargo, eran las únicas donde ciertas piezas de toda extraña historia encajaban. Mamá había empeorado casi al mismo tiempo en que aquel padre apareció en casa. El incremento de su anemia por falta de sangre, sus marcas violáceas en su cuerpo, con aquellos extraños sarpullidos, particularmente en muslos, muñecas y antebrazos. El irracional comportamiento de mamá, bebiendo sangre y mordiendo a quien pudiese para tal. Demasiado hambrienta. También aquella locura en donde mencionaba que un ángel que la visitaba por las noches la preparaba para su partida a la otra vida. Y si aquel era el mismo hombre vestido de padre y sus marcas en la piel eran por extracción de sangre, tal vez no rezaban, le estaba quitando sangre a mamá. Los últimos días también comenzaron a evitar la luz natural, durmiendo prácticamente todo el día. Me parecía que su actividad cerebral y física era por las noches. Un intenso miedo me invadió. Me paré del sillón y me dirigí al cuarto de mamá intentando aclarar mis ideas en busca de más piezas para este terrorífico puzzle. Caminé como el león enjaulado por largos minutos. Luego me acosté en su cama. Entrelacé mis dedos sobre mi tórax, cerré los ojos intentando recordar cada detalle de lo vivido desde que arribé a casa. Luego los abrí y miré el techo y los alrededores del cuarto para echar la cabeza hacia atrás. Las marcas de la pared en donde estuvo el crucifijo me hicieron reaccionar. Me puse de pie, pasé mis manos por el lugar removiendo el polvo impregnado. Era otra importante pieza del puzzle, así que me dispuse a buscarlo rápidamente y pronto di con él dentro del armario, volteado en el rincón más oscuro del mueble. Lo limpié antes de colgarlo nuevamente en su lugar. Me persiné antes de salir de la habitación y me fui a la cama. El teléfono sonó muy temprano por la mañana. Aún estaba en cama, así que bajé rápidamente para atender la llamada. Pensé en malas noticias desde el hospital, o el tío, incluso la policía con información importante. Nada de eso, era la anterior enfermera, la que estuvo antes de Laura, cobrándome los pocos días que prestó servicios a mamá. Maldije la irrupción de mi descanso, pero resultó ser mucho más importante que la llamada. Justo cuando iba a colgar, luego de acordar el pago, le pregunté directamente por qué había huido y dejado el trabajo. Lo que me contestó heló mi sangre. Fue la tercera noche. Su madre estaba con aquel cura desde hace bastantes minutos cuando la sentí gemir y quejarse en silencio en la casa. Subí rápidamente y al llegar a los pasillos ya no la sentí. Creí en un instante que lo había imaginado, como muchos ruidos extraños en la casa. Pero no. Levemente la sentí quejarse nuevamente.
Me acerqué al cuarto de puntillas, pues me pareció todo bastante extraño. La puerta estaba entreabierta, y con espanto vi al padre aquel arrodillado junto a la cama, con su boca metida en los muslos de su madre. Fue algo tan grotesco que instintivamente empujé la puerta, pero el padre saltó sobre mí y cerró la puerta de golpe en mis narices. Le juro que aquel padre tenía la boca ensangrentada. Horrorizada tomé mis cosas y me largué de inmediato. He vivido sumida en el miedo desde aquel día. Por las noches siento que alguien ronda fuera de mi casa, en particular en mi cuarto. Mi mamá me comentó que el día siguiente el padre aquel había ido por la noche a preguntar por mí, y no era ninguno de los de la parroquia. Cosas muy extrañas pasan en esa casa, señor. Si no necesitara el dinero, créame, no estaría llamando. Concluyó, luego cortó intempestivamente la llamada. Fui con la policía a contarle la declaración de la muchacha. Ella se negó rotundamente en atestiguar y hablar del tema. Estaba completamente sumida en el miedo. La policía no estaba muy preocupada por el caso, concluyendo que un delincuente había entrado a la casa aquella noche. No habían robado nada, así que mi denuncia no tenía mucho futuro más que el ser archivada. La semana siguiente la pasé averiguando por mis propios medios en el pueblo, intentando dar con alguien que me hubiese visto aquel ser vestido de cura, pero él era como un fantasma. Fue casualmente mientras me transportaba en un taxi que obtuve información importante. Comenzamos a platicar con el chofer, quien había trabajado toda su vida como taxista y conocía todo el pueblo y su gente. Incluso dijo recordarme de niño, a mí y a mi familia. Le pregunté si conocía a los párrocos, quien buscaba uno en particular que se dedicaba a visitar enfermos y dándole las características. Me respondió que si bien no iba a la iglesia por ser ateo y no los conocía personalmente, justo en la casa frente a la suya, observó durante más de un mes entrar y salir a un cura de dichas características, visitando a don Raúl, un anciano de edad avanzada que había lamentablemente fallecido meses atrás. ¿Estaba muy enfermo ese señor?, dijo, comentando que cuando llegaba por las noches del trabajo se topó en varias oportunidades con aquel hombre eclesiástico de rasgos similares al que le describí. Sus hijas lo enterraron en el cementerio cerca de la parroquia, en una ceremonia austera y privada. Ellas eran de la capital, pero casi nunca visitaban al viejo. El pobre hombre vivió sus últimos días en total abandono. Menos mal que tuvo al cura aquel haciéndole compañía. Por salud mental y miedo, dejé todo esto atrás y me dediqué a pasar las últimas semanas junto a mi madre, quien falleció finalmente a causa de la leucemia un mes después. La enterramos en su tierra santa junto a mi padre, en una ceremonia íntima donde se hizo presente mayormente su familia directa. Fue luego del funeral que le pregunté sin rodeos al padre Juan si creía en la existencia de vampiros. Pensé que se burlaría de mí, pero no. Me miró de reojo mientras avanzábamos por el panteón. Su rostro estaba demasiado serio y noté con cierta incomodidad la pregunta. Hijo, no eres el único en este pueblo en casi 30 años que me ha hecho esa misma pregunta. Me contestó, llevando su mano el crucifijo que colgaba en el cuello y besándolo. Mira, hijo, hay cosas que ni la iglesia misma es capaz de responder, así que ten mucho cuidado, concluyó. Como dijo el padre Juan, hay criaturas en este mundo que incluso la iglesia misma no es capaz de comprender, y si ellos, que son suficientemente estudiados, no lo pueden hacer, una persona normal como nosotros tampoco lo podría, y es mucho más si se disfrazan de un personaje de fe. Esto les da entrada a que puedan acercarse a nosotros sin que les tengamos miedo. Muchas gracias por ver este episodio. Si les gustó, dejen su like, compartan el video y suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Si les gusta la música, es obra del talentoso Repulsive. El link a su canal estará en la descripción del video. Los invito a visitar mis redes sociales, donde pueden compartir sus historias y ver algunas más que no saldrán aquí. Les gustarán, se los aseguro. Y así seguiremos creciendo, porque no importa la hora que marque su reloj, siempre será la hora del miedo. Mi nombre es Rap Gray y les deseo dulces pesadillas. Hasta luego.
Hola amigos, soy el maestro Rob Gray y junto a la maestra Luna Blackstone los invitamos a sintonizar La Hora del Miedo, donde podemos conocer historias paranormales que ustedes nos compartan y descubriremos qué hay detrás de aquellos eventos. Ya lo saben amigos, La Hora del Miedo, todos los días a las 10 de la noche. Los esperamos a través de Aradia Radio, su radio paranormal.